Buenos días a todas y a todos, tanto a los que estáis aquí presencialmente escuchándonos como a los cientos de compañeras y compañeros que nos seguís online por los distintos canales que tiene habilitado el partido. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al equipo de memoria que tiene constituido el partido a nivel regional y que no voy a personalizar porque cada día es más numeroso, de lo cual creo que todos nos tenemos que congratular. En segundo lugar, quisiera transmitir mi máximo aplauso hacia el equipo del partido que tantas y tantas horas ha echado para que esto sea hoy una realidad más. Y, por último, dentro de este capítulo de agradecimiento, quiero también manifestar mi reconocimiento a las asociaciones de memoria histórica que hoy nos honran con su presencia, al catedrático de la Universidad de Extremadura, don Juan García Pérez, y director académico del PREME, que ha tenido también el detalle de estar hoy toda la jornada aquí con nosotros, a las distintas autoridades y, en especial, como no podía ser de otra manera, a la Consejería de Cultura, que tanto apoyo está haciendo para que se desarrolle la Ley de Memoria Democrática en nuestra comunidad. No quiero dejar pasar por alto una mención tanto al presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que cada vez que le hemos llamado aquí ha estado con nosotros, que ha tocado todos los palos de la memoria democrática de nuestro partido y que, sin lugar a dudas, hoy nos va a deleitar con una extraordinaria disertación. Y, por otra parte, Guillermo, el otro día lo señalaba ante los medios de comunicación cuando me insistían en que les explicara un poco el detalle de por qué las denominamos Jornadas de Memoria Democrática. Tú recordarás cómo nosotros fuimos pioneros, cómo supiste recepcionar el mensaje que te trasladé hace años de convertirnos prácticamente en pioneros a nivel nacional, constituyendo una Secretaría Regional de Memoria Democrática. Y precisamente hoy, esta mañana, me reafirmo aún más en la necesidad de tener una Secretaría de Memoria Democrática, viendo a modo de ejemplo lo sucedido ayer en el debate de la SER. Necesitamos exhibir nuestros valores democráticos, que es lo que vamos a hacer aquí durante toda la mañana. Es muy importante la memoria histórica, pero me peleo una y otra vez, tanto a nivel académico como a nivel político, por demostrar que nosotros, como Partido Socialista, de lo que tenemos que estar orgullosos es de nuestra historia, pero sobre todo de nuestros valores, de todo lo que hemos peleado por diferenciar lo que es una dictadura de lo que es una democracia. Por lo tanto, insisto en mi agradecimiento al presidente Guillermo Fernández Vara, que supo captar la necesidad de contar en nuestro partido con una Secretaría de Memoria Democrática que luego ha sido trasladada a otras federaciones, ¿no? Estamos ante una edición más de las Jornadas de Memoria Democrática, la sexta. Por lo tanto, no es baladí que digamos que esto está ya consolidado. Y no es baladí porque ha generado una enorme expectación entre la militancia. Prueba de ello son los cientos de militantes que hoy están pendientes de lo que vayamos nosotros aquí a debatir y porque, además, vamos a tratar de hacer un recorrido cronológico desde lo que fueron nuestros orígenes, con la exposición de Juan Carlos sobre Pablo Iglesias, el fundador, no nos confundamos, y su tiempo, y nuestros días. Va a hablarnos la consejera de Educación de la ley de la relación que hay entre la educación y la memoria, o nos va a hablar la presidenta de la Asamblea de un tema inédito o desconocido, a mi juicio, como es el papel de las mujeres en el 23F. Pero no nos engañemos, no son las jornadas que nos hubiera gustado celebrar. A nosotros, a los socialistas, nos gusta querernos, nos gusta tocarnos, nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos y, por lo tanto, queremos que esto sea un paréntesis, que esto sea una excepción, que esto sea un mientras tanto. Queremos tener paciencia y de ahí anuncio públicamente el compromiso del Partido Socialista Regional, el Partido Socialista de Extremadura, de realizar, esperemos en el tiempo más breve posible, unas jornadas con carácter presencial en un sitio muy simbólico para todos los extremeños, para todos los socialistas, para todas las personas de bien, como es Zarzalamayor, con el desastre, la tremenda desgracia de contar allí con la mina La Paloma. Quiero terminar
la presentación de estas jornadas haciendo un recorrido muy somero, muy breve, sobre lo que van a ser los contenidos. Tras esta inauguración vamos a proyectar un vídeo en homenaje, en recuerdo a nuestra querida Charo Cordero. Uno más de los muchos que vamos a celebrar en los próximos meses, uno más para pagar la deuda que tenemos con esta entrañable compañera, y estoy seguro de que va a ser uno de los momentos más emotivos de esta jornada. A continuación, la ponencia inaugural, como antes anunciaba, la va a dar el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que nos va a hablar de Pablo Iglesias, insisto, el fundador del partido y su tiempo, y lo va a hacer, a mi juicio, Juan Carlos, con una expresión que te he escuchado en más de una ocasión, con la necesidad de que miremos de vez en cuando por el retrovisor. Después de Juan Carlos, vamos a tener con nosotros a Fernando Martínez, al secretario de Estado de Memoria Democrática. Y le hemos pedido en esta ocasión que nos hable de las políticas que ha impulsado desde su departamento. Y quiero recordar para aquellos que alguna vez han tenido alguna duda que desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en los últimos meses hemos tenido actuaciones muy señeras que, bueno, han tenido un gran impacto mediático, pero de las que hoy, afortunadamente, ya nadie habla, como fue el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que tanto miedo tuvieron algunos y tantas consecuencias pensaron algunos que iba a tener. Y a mí, de vez en cuando, alguien me pregunta, ¿y Franco dónde está? Porque ya ni siquiera hemos vuelto a comentarlo, afortunadamente para nosotros. Y, por lo tanto, esa deuda con la democracia ya está pagada. También espero que Fernando nos cuente algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, para la gente de la universidad, de todas las actuaciones que ha hecho desde el punto de vista académico, los congresos, las publicaciones de libros, y algo que a mí me interesa especialmente, como es el papel de los socialistas en el exilio, especialmente el protagonismo que tuvimos tanto en Francia como en Latinoamérica. A continuación, y como complemento a Fernando Martínez, vamos a tener la ponencia de Valentín. Recuerdo que el año pasado en Badajoz, cuando aludí a Valentín García, nuestro portavoz de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados, acababa de ser nombrado portavoz de Memoria Democrática en el Congreso, estaba presente con nosotros en Badajoz y todo el auditorio pues, le acogió con un cálido aplauso, ¿no? Bueno, pues hoy le hemos pedido que, dado que él es el portavoz y que dado que él va a tener que defender la ampliación de la Ley de Memoria del 2007, de la Ley de Memoria de Zapatero, que nos explique, porque alguien nos está preguntando por qué es necesario una nueva ley, una actualización y cuáles van a ser las novedades de la nueva Ley de Memoria que entra ahora en mayo en el Congreso. Le seguirá Esther Gutiérrez, nuestra consejera de Educación y Empleo, que va a hablar de la necesaria, insisto, la necesaria relación entre la formación de los jóvenes y de los profesores y los valores democráticos, es decir, entre la relación de memoria y educación. Recuerdo, aquí tenemos a nuestra portavoz en la Asamblea de Extremadura, que precisamente el Grupo Parlamentario Socialista ha sido sensible a esta relación entre memoria y educación y hemos impulsado una propuesta que hace ver la necesidad de que nuestros jóvenes, de que nuestros profesores se formen en valores democráticos, ¿no? Tras la pausa de la comida tendremos a un historiador que ha trabajado con jóvenes, que para mí es algo parecido a decir a un joven historiador, porque la gente que trabaja con jóvenes se contagia de su energía. Ha trabajado en los campos de los jóvenes, ha trabajado con el voluntariado y nos va a comentar un poquito sus experiencias. Le seguirá Enrique Martos, nuestro portavoz de Juventudes Socialistas. Aprovecho para aplaudir la implicación de Juventudes Socialistas en esta jornada. Os necesitamos vuestra energía, vuestra savia, vuestras ganas, vuestro deseo de conocer y exhibir el orgullo por ser socialistas. Y Enrique va a completar un poco la visión institucional que nos dará Esther y nos va a hablar por qué para ellos, para los protagonistas, para los jóvenes, es importante los temas de memoria. Y cierra la jornada la ponencia que culmina esta larga mañana y tarde con Blanca, que va a hablar, como decía al principio de mi intervención, sobre un tema, a mi juicio, inédito, que es el papel que tuvieron las mujeres en el 23F. Es un tema muy desconocido y, al menos yo, estoy deseando escucharla. En definitiva, como todos y todas podéis ver, es un programa muy denso,
tenemos numerosas ponencias, hay muchísima participación, de lo cual todos nos alegramos y recuerdo para aquellos que estáis ahora mismo conectados que todas, absolutamente todas las ponencias se van a grabar. Por lo tanto, van a estar a disposición in illo tempore. Las vais a poder ver en cualquier momento. Ayer algún compañero me decía, mira, en algún momento no voy a poder estar conectado. No va a haber ningún problema. El partido va a colgar todas y cada una de las ponencias, con lo cual nos vamos a poder deleitar con la disertación de todos los ponentes una y otra vez. Disfrutad. Doy la palabra al secretario general, Guillermo. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Fernando, por tanto trabajo. Tú, a lo largo de todos estos años, has conseguido algo que era muy importante, y era que seamos capaces todos de contextualizar en su justa medida y términos la memoria histórica. Detrás de esa anécdota que contaba están muchos años de trabajo suyo. Yo recuerdo en unas jornadas, creo recordar que eran del partido en Cáceres, al terminar le dije, digo, mándame un par de folios donde seamos capaces de contextualizar la historia adecuadamente para que le encontremos todo su sentido, ¿no? Que fue la evolución que hicimos hacia la memoria democrática, que yo luego creo que ha sido seguida pues, de la otra parte de la decisión, que era la presencia institucional de las políticas de memoria democrática, como está ocurriendo en estos momentos, que es algo de lo que como socialistas nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero en cualquier caso no estamos haciendo nada del otro mundo. Sencillamente lo que estamos haciendo es contribuir a la reparación, a la justicia y a la dignidad, ¿no? En este difícil año que llevamos transcurrido desde el pasado marzo, del pasado 14 de marzo, ha habido muchos momentos que están ahí grabados en la mente. Yo recuerdo especialmente varios. Uno de ellos tiene que ver con una historia personal de una compañera que me llamó hace ya muchos meses para contarme la historia de sus padres. Su madre estaba ingresada en una residencia quejada de una demencia de Alzheimer, y su padre, que era un hombre ya muy mayor, de 96 años, que había pasado por todos los avatares en la vida habidos y por haber. Me decía ella, dice, tú no sabes lo que ha pasado mi padre para traernos hasta aquí o para llevarnos hasta aquí. Pues el padre, al que no permitíamos que pudiera ver a su madre como hasta entonces, recordad que prohibimos las visitas en las residencias de mayores, tuvimos que tomar decisiones difíciles pero imprescindibles. El padre iba todas las tardes al recinto que rodeaba la residencia y metía la cabecita entre las rejas a ver si por alguna ventana podía ver a su madre, ¿no? Y yo pensaba qué estaría pasando por la cabeza de aquel hombre, qué pasaría por la cabeza de aquel hombre que había dedicado prácticamente su vida a intentar formar y educar a sus hijos, probablemente como le hubiera gustado que lo hubieran podido formar a él, que había contribuido a crear un espacio de convivencia en nuestro país, que de la noche a la mañana y por una epidemia, por una pandemia sanitaria, tenía que verse no solo alejado de la persona a la que más quería, sino imposibilitado de que se pudieran ver, ¿no? Esto lo digo, compañeros y compañeras, como reflexión, para que seamos conscientes de lo que emocionalmente está representando esta pandemia para muchísima gente, ¿no? Probablemente no somos en estos momentos conscientes del trabajo, del inmenso trabajo que va a haber que hacer en el ámbito de la salud mental cuando todo esto pase, ¿no? Hay seguro no menos del 30% de la población directamente afectada como consecuencia de lo que se ha vivido. Yo decía el otro día en la reunión del Comité Regional del partido, decía que cuando todo esto pase desde el punto de vista sanitario nos queda una tarea ingente que tiene que ver con la economía, pero que la otra tiene que ver con la vida. Es que tenemos que conseguir que los niños vuelvan a ser niños y que los mayores vuelvan a ser mayores. Que los niños puedan volver a montar en los cacharritos y en los caballos y puedan volver a ir a las ferias con sus padres,
que los mayores de nuestro pueblo puedan volver a bailar en las verbenas del pueblo, que fue su gran ilusión siempre el poderlo hacer, ¿no? Es decir, hay gente que de pronto han puesto un paréntesis en sus vidas y cuanto más se ha ido alargando, pues mayores dificultades emocionales ha traído todo eso, ¿no? Con lo cual tendremos que hacer todos un verdadero esfuerzo personal por intentar priorizar no solo los números, sino también las almas. No solo para que las cuentas salgan, no solo para que los presupuestos cuadren, sino para que la vida de las personas pueda recuperar, probablemente en un contexto totalmente diferente, pero pueda recuperar y recomponer lo más parecido posible a lo que había sido hasta ahora. Te digo que como sociedad probablemente uno de los grandes retos sea lograr que los niños vuelvan a ser niños y que los mayores puedan volver a ser mayores y que como tales puedan volver a comportarse y a representar el papel que les toca dentro de la sociedad, ¿no? Estos 2 primeros años de legislatura han sido complejos. Yo recuerdo el primer día que pocos días después de nombrada Nuria como consejera vino a verme y me traía el planning con todas las ilusiones de sus 30 años, de sus 30 y pocos años, para poder desarrollar a lo largo de esta legislatura, ¿no? Teníamos unos primeros meses complicados como consecuencia de las cifras que el presupuesto había producido en el último año anterior y de la desviación que se había producido en el déficit como consecuencia de la apuesta fundamentalmente por la educación y por la sanidad, que Juan Carlos sabe mejor que nadie que fue aquello que desde el año 2000, en el caso de la educación, desde el año 2002, en el caso de la sanidad, sabíamos que nuestros equilibrios que hasta entonces habíamos podido mantener entraban en una dinámica mucho más comprometida cuando había que apostar por algo que en un caso tiene 15.000 trabajadores y en el otro lado 10, y en el otro caso 17.000, ¿no? Y hubo que retrasar unos meses, presupuestariamente hablando, todo lo que significaba y representaba los compromisos con la memoria democrática, y luego llegó la pandemia, ¿no? Porque sí puedo deciros que hemos retomado los compromisos en el ámbito de la política convertida en números, que al final son los presupuestos, y el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática pues va a ser una realidad con la creación del instituto, pero sobre todo con la operatividad para, primero, ser capaces de trabajar en conjunto, aprovechando todo lo que hay, pero sobre todo generando transversalidad. Esto de los departamentos dentro de la Administración solo tiene un problema, y es que parezca que el problema es solo de ese departamento o de esa consejería. No, esto es un problema de todos. Trabajar por la memoria democrática es absolutamente transversal y, por tanto, tenemos que, desde luego, y de ahí la oportunidad de que pueda luego venir a Esther a contarlo, es indiscutible que el papel que nos toca desde la educación es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la historia es muy importante, pero la historia contada tal como fue. Es que el problema que nos hemos encontrado en nuestro país, y sin el cual no se puede entender, yo esto cuando lo discutes algunas veces e intentas que el apasionamiento no te conduzca hacia enfrentamientos a priorísticos, te lo dices bien claro, ¿no? El problema es que no ha habido que luchar por recuperar la memoria, es que ha habido que luchar contra una falsa memoria. Es que se había creado un relato que era falso. Entonces, muchos años de relatos falsos ha hecho que no se tratara ahora de intentar recuperar algo que formaba parte de la memoria de muchos ciudadanos y ciudadanas. Es que a una gran parte de la sociedad se le había hecho ver que las cosas habían sido de una manera diferente. Y ahí es donde está el trabajo, y eso estaréis conmigo, que solo es posible combatirlo desde el ámbito de lo que significa y representa la sensibilidad democrática que viene de la mano de la educación y del concepto de ciudadanía del que ahora después me referiré brevemente, ¿no? Por lo tanto, tanto desde la consejería como desde el partido, lo que hemos intentado en este tiempo es acompañar a la sociedad, a mucha gente que desde la universidad venían trabajando hace mucho tiempo. Agradezco enormemente el trabajo llevado a cabo por las diputaciones, por los ayuntamientos, para que todos juntos seamos capaces de ir cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado, porque esto no se hace contra nadie, esto se hace exclusivamente en favor de la verdad y de la dignidad, y también de
de muchas conciencias olvidadas y que, como nos decía Conchita tantas veces, yo no le deseo mal a nadie, si yo lo único que aspiro es poder saber si mi padre finalmente estaba allí o no estaba, que nos dejen entender que al final esas vidas tengan un sentido, que las vidas tengan un sentido, que la historia tenga un sentido, y ese es el contexto en el que lo queremos enmarcar, ¿no? Vivimos momentos complicados y nos equivocaríamos si hacemos diagnósticos simples, ¿no? Esto lo dice mucho Felipe, y creo que es además una impronta de toda una generación, la necesidad de hacer buenos diagnósticos a la hora de elegir buenos tratamientos, ¿no? Y es verdad que nos equivocaríamos si creemos que esto es consecuencia solo de un determinado momento que nos toca vivir. Esto viene de mucho más lejos y esto tiene muchas más componentes y muchos más elementos que es imprescindible analizar, ¿no? Por un lado, lo que ha pasado en el mundo. Es decir, Trump no es un accidente, amigos y amigas. Trump y todo lo que el trumpismo representa no es un accidente. Lo han votado 77 millones de personas. Luego, no es ningún accidente. Es sencillamente una ideología absolutamente arraigada en una parte de la población de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Nos equivocaríamos si nos creyéramos que realmente eso ha significado y ha representado un paréntesis en la historia del mundo. No es ningún paréntesis. Es una realidad que existe hoy en el mundo y que tiene mucho que ver con la pérdida de la condición de ciudadanía. Yo soy un convencido de que hace muchos años que se viene trabajando para intentar reconvertir de nuevo, y me lo habéis oído en algunas ocasiones, al ciudadano en individuo. ¿Qué significa al final la Revolución Francesa? ¿Qué representó la Revolución Francesa? Pues la puesta en valor de una condición de ciudadanía, citoyens, de ciudadanos y de ciudadanas, en el ámbito de los derechos civiles, pero también en el ámbito moral. No se trataba tan solo de que una persona en un momento dado tuviera determinados derechos y también deberes, y también obligaciones, que es un principio sin el cual no se puede entender ni todo lo que ocurrió allí, ni todo lo que ha representado después el republicanismo, ¿no? Es imposible de entender, a diferencia de todo lo demás, de constituir sociedades prósperas a base de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en derechos y en deberes. Y progresivamente hemos ido apelando al retorno a la condición de individuo. ¿Esto cómo se consigue? Porque en un contexto histórico de ciudadanía es muy difícil que arraigue la intolerancia, es muy difícil que arraigue la xenofobia, es muy difícil que arraigue el racismo, muy difícil, porque tú formas parte de un proyecto colectivo, un proyecto de ciudad, un proyecto de política, donde la política es el instrumento por el que se gobierna la ciudad, constituida por ciudadanos y ciudadanas libres. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Intentar aislar a ese individuo de su contexto global de ciudadanía. Y eso se está haciendo desde hace tiempo. Y eso es la base fundamental de lo que ha representado en el mundo Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, de lo que ha representado desde hace ya muchos años las políticas en Italia y de lo que está representando en España. Y ahora también lo analizaré brevemente, la presencia de Vox, ¿no? No nos engañemos, esto es una operación de largo plazo. Operación de largo plazo, de desmontaje de principios que vienen desde hace 3 siglos y que tienen que ver con la vieja aspiración de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. De desmontaje de un sentimiento de pertenencia a un elemento común donde si nos va bien a todos, me va bien a mí. Por otro, que tienen que ver con lo que ahora mismo se defiende y se habla en el mundo, de que me vaya bien a mí, le vaya como le vaya a los demás. Es decir,
Este principio de reprochar y de comparar lo que le cuesta a un país que los niños puedan tener patria con la pensión que cobran los mayores, oye, esto no es ninguna casualidad. Esto es aislar las decisiones políticas de un contexto de libertad, de igualdad y de fraternidad. Aislarlas. Y eso conlleva el renacionalismo y conlleva básicamente el retorno a la condición de individuo. La sociedad pasa a ser la suma de individuos, de hombres y de mujeres, vinculadas a sus intereses individuales, no a los proyectos colectivos. Y ahora eso llévalo a la educación, eso llévalo a la sanidad, eso llévalo a la fiscalidad, eso llévalo a la propia concepción del entorno político, histórico e institucional en el que vivimos. Y no nos engañemos, amigos y amigas, este es el origen de lo que está ocurriendo. Por eso hay que combatirlo, pero como se combate en democracia, con la palabra. Yo no soy partidario de irnos de los debates, no lo soy. No soy partidario, hay que combatirlo. Y obviamente, y en vuestro nombre, me solidaricé ayer con todos los que se sientan amenazados. Porque a nadie le gusta que te amenacen y que le manden balas a casa, como a nadie nos gusta que nos insulten por la calle o que se acuerden de nuestra madre. Y que eso haya vuelto a ser moneda de uso común, ¿no? Pero no nos engañemos. Eso no se combate creyéndose que esto se resuelve con el aislamiento. Se combate con las ideas. Se combate con los principios. Se combate con los valores. Se combate con la recuperación de la condición de ciudadanía. Tú puedes ser más feliz. Por eso tiene un comportamiento no solo cívico, social o jurídico, sino también ético y moral. Tú puedes ser más feliz si vives en un país donde la gente pueda ser feliz. Tu sentimiento de pertenencia te puede hacer llegar a ser más feliz si eres consciente de que con tus impuestos hay personas que van a tener un proyecto de vida y de familia que nunca podrían pagárselo. Ese concepto de poder formar parte de una institución, se llame Estado, se llama nación, se llame patria, se llama como le queramos llamar, donde al final somos un conjunto de hombres y mujeres, donde cada uno aporta lo que tiene para que cada uno reciba lo que necesite. Frente a eso, estamos en un proceso hacia el puro y duro individualismo, que lo que está conduciendo es a una realidad que me preocupa y que no podemos despachar en dos telediarios. Lo que hoy representa la extrema derecha en España no es la extrema derecha de toda la vida, no nos engañemos. Esto no es Blas Piñar, que tenía un diputado. No, Juan Carlos, uno había entonces. Esto no es ni siquiera Ruiz Mateo, ni siquiera es Jesús Gil, que tenían 2 o 3 diputados en las europeas, que la gente parecía que aquello no valía para nada, sacaban 3. Esto no es eso. Estos son 52 diputados. Es la tercera fuerza política en España. No nos engañemos. Comparemos los resultados electorales de la primavera del 19, en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, con el resultado de las generales de 6 meses después. Comparémoslo. Y veamos que mucha gente que en las elecciones municipales, autonómicas y europeas votaron a partidos incuestionablemente democráticos, 6 meses después votaron a Vox. Si no, ¿de dónde salen los 52 diputados? Y entonces, cuidado con lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo es la unión de 2 modelos. Uno representado por la extrema derecha tradicional y otro por el movimiento antisistema que está barriendo el mundo, donde la gente no vota a favor, sino que lo que vota es en contra. ¿Quién puede hacer más daño? A ese es al que voto. ¿Quién puede combatir el sistema establecido? A ese es al que voto. ¿Quién le puede molestar más a quien está en los gobiernos? A ese es al que voto. ¿Quién dice más barbaridades? A ese es al que voto. ¿Quién me hace más sentirme persona e individuo y no ciudadano? A ese es al que voto. Eso lo tenemos que combatir. Pero no se combate poniéndote a la altura.
Se combate con argumentos, con política, con razones. Se combate también con la verdad. Y luego, en España está pasando una cosa a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, donde hay un cierto pacto no escrito para aislar a quienes así se comportan. No, aquí no solo no se aísla, sino que está en una gran parte de los gobiernos de este país, por acción o por omisión. Y en algunos gobiernos, como ha ocurrido ahora en Murcia. Es decir, gente que comparte esos pródromos, es decir, todo eso previo a la realidad que se está produciendo, pues están gobernando. Y ahora la comunidad de la capital del país pues tiene como esperanza que puedan gobernar en la Comunidad de Madrid. O sea, la esperanza del centro-derecha español y la esperanza del partido que es alternativa, y no nos equivoquemos, ¿eh? Yo, de los artículos más lúcidos, de los mucho lúcidos que le he oído a este hombre que está aquí con nosotros hoy, fue un artículo que escribió en los años 90 cuando dijo: la grandeza de un país está en que cuando un proyecto se agota haya otro preparado para gobernar, nos guste más o nos guste menos, pero eso hace un país grande. Eso hace un país grande, que cuando un proyecto se agota haya otro proyecto preparado para gobernar. Bueno, pues ese otro proyecto que debía estar preparado para gobernar es el que está sustentando ahora y compitiendo ideológicamente y en muchos casos con quien representa todo esto. No simplifiquemos, ¿eh? No simplifiquemos. No creamos que el voto que Vox tiene en España es el voto solamente de la gente de extrema derecha de toda la vida. Nos equivocaremos. No simplifiquemos. Si cuando la gente nos vota a nosotros, o cuando la gente vota a Podemos, o cuando vota a Más Madrid, o cuando vota al PP, le damos valor a esos votos, si esa misma gente se va a votar a otro sitio, tiene valor, porque cuentan, y condicionan gobiernos, y condicionan políticas. Por eso yo no soy partidario de que le dejemos por sus atenores, no soy partidario. Yo creo que tenemos que combatirlo en los sitios donde se combate, que es en las instituciones y en los debates públicos, porque creo que tenemos suficientes razones y suficientes argumentos. Y luego, una reflexión difícil y complicada también. ¿Qué podemos hacer para que gente que no son de extrema derecha no necesiten votar a la extrema derecha para participar en el sistema democrático? ¿Qué ha ocurrido para que esa gente se sientan ajenos al sistema y quieran hacerlo saltar por los aires? Y esto conlleva autocrítica, que es algo que yo, desde luego, he hecho en falta de manera evidente en la política española. Todos deberíamos de hacer qué ha ocurrido para que esa realidad se dé, y se da. Y se da. Ayer, esta semana, he estado en una ciudad extremeña, 17.000 habitantes. Y a mí, cuando voy a los sitios, me ponen una carpetita, y en la carpetita viene una hoja al final, que vienen los procesos electorales. Año 19, elecciones municipales, PSOE 50%, elecciones autonómicas 49%, elecciones europeas 51 o 47%, elecciones generales del 19 primeras 46%, elecciones generales de 6 meses después de las elecciones 36%. Y vas a mirar dónde se ha ido ese voto, y los que antes no estaban, ahora aparecen con un 18% de votos, que es Vox. Luego, no nos engañemos, hay gente que nos vota a nosotros, que hay elecciones en las que vota a Vox. ¿Qué tiene que ocurrir en un país? ¿Qué tiene que ocurrir en un país para que eso esté sucediendo? Y si estos planteamientos no nos los hacemos, creo que nos equivocamos. Hay que ir al sustrato de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y probablemente no sea una única razón, probablemente hay una suma de razones. Probablemente haya una suma de razones. Probablemente habrá que ir a ver cuál es la realidad, cuáles son las edades medias, cuáles son los perfiles,
el lugar donde viven, el nivel de frustración, las expectativas de vida. Y claro, cuando tú ves a tantos jóvenes viviendo las consecuencias pues, de la ausencia de convenios colectivos, de la ausencia de estabilidad, de la precariedad laboral, de la imposibilidad de emancipación, pues es decir, sus padres y sus abuelos vivieron momentos también muy difíciles, pero ellos están viviendo su momento, sus dificultades, su frustración vital. Y a veces dicen, oye, pues voy a dejar de ser políticamente correcto. Voy a hacer a ver si salta el tablero por los aires y como estoy, ya sé cómo estoy. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar para la política ámbitos que permitan a la ciudadanía confiar. Y cuando está todo tan confrontado y tan polarizado, hay una parte de la gente que le hace perder las esperanzas. Porque dicen, ni esto ni aquello. Esto es solo una patada al tablero y que las fichas salten por los aires. Nosotros que tenemos detrás más de 140 años, que hemos vivido situaciones tan convulsas y tan difíciles a lo largo de la historia, debemos saber más que nunca que estamos obligados a hacer un riguroso análisis y examen de la realidad, no coyuntural, no pensando en las siguientes elecciones, sino pensando en un país, en una sociedad, en una civilización en el medio y en el largo plazo. Porque las cosas están cambiando. Nosotros a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, en los últimos 15 años le hemos añadido como patas de la misma mesa, porque si no, no hubiéramos sintonizado con una gran parte de la sociedad, pues la plena inclusión, el ecologismo, el feminismo, todo aquello que significa y representa los cambios y las transformaciones sociales. Nosotros hemos sido capaces de seguir el gran partido que representa a una mayoría de españoles porque nos hemos ido pareciendo a la sociedad que generábamos a medida que los cambios se iban produciendo. Y a medida que esos cambios se iban produciendo y que la sociedad iba cambiando, buscábamos respuestas nuevas para esa sociedad nueva. Pues tenemos que buscar ahora respuestas nuevas para esa sociedad nueva, en el que estas realidades se están dando. Se están dando aquí y se están dando fuera de aquí. Probablemente la diferencia sea que en Alemania nadie se plantee gobernar con la Alianza por Alemania, y aquí no solo es que se planteen, sino que van a gobernar en muchos sitios. El problema no es que, yo lo digo muchas veces y lo decía el otro día hablando con mis hijos, digo, el problema no está en lo que la gente dice, el problema está en lo que la gente piensa. Porque cuando dicen eso, tú puedes decir en un momento dado, no se me ha interpretado bien. Si a mí me da igual cómo se te interprete, si a mí no me preocupa lo que tú dices, me preocupa lo que tú piensas y lo que significa y representa lo que tú piensas. Porque si lo piensas pero luego lo adaptas a la realidad para quedar bien, pero me preocupa lo que llegues a poder pensar. Y si tú piensas de verdad que es posible construir una sociedad profundizando en las brechas sociales, si tú crees de verdad que este país tiene futuro alguno, y lo digo abiertamente, sin inmigración. España ha perdido 130.000 o 140.000 habitantes. El año pasado Extremadura ha perdido 5.000. ¿Por qué? Pues porque mueren 12.000 y le nacen 7.000. Porque el problema de la despoblación es un problema esencialmente demográfico. Esencialmente demográfico. ¿Y cómo le decimos a la gente que tenga hijos si no pueden tener un proyecto de familia? ¿Cómo van a tener un proyecto de ser madres o de ser padres? Entonces, la única solución es la inmigración. Si nos vamos a quedar, si tenemos un gravísimo problema ahora mismo para que muchos proyectos encuentren trabajadores, si lo vamos a ver, que un país con cifras de desempleo del 17, del 18, del 15, del 20, va a ver cómo va a haber tareas y proyectos donde no encontramos a gente para poderlo desarrollar. Si van a tener que venir sí o sí inmigrantes, van a tener que venir sí o sí inmigrantes. Sobre todo porque o tenemos niños o tendrán que venir niños.
Pero ninguna de las dos cosas no es posible. Ninguna de las dos cosas no es posible. Y entonces, hay dos razones esenciales. Una, de derechos humanos. No podemos permitir que la gente se muera ahogada en el Mediterráneo. Dos, pero alguien se tendrá que pensar en este país qué va a pasar dentro de 15 años o de 20 años. Cuando pasemos de una situación de 20% de paro a una situación en la que no habrá trabajadores. Y alguien puede decir, pues mira qué bien, no, mira qué desastre. Mira qué desastre. Entonces yo creo que estamos obligados en ese escenario y en ese contexto de no simplificar esto demasiado porque nos equivocaremos. Y desde luego yo puedo tener enormes diferencias, y las tengo. Podemos tener enormes diferencias, y las tenemos, con otros partidos, con otras fuerzas políticas. Pero esas diferencias se tornan en pequeñas cuando te tienes que enfrentar con transformaciones y con situaciones como aquellas que en estos momentos estamos viviendo en España, ¿no? La profunda ruptura de España en dos bloques nos sitúa en un escenario de una enorme complejidad, porque ya no hay espacio para la moderación, no lo hay. Ha desaparecido el espacio para la moderación. Con lo cual España, en los horizontes de los próximos años, estará al albur de lo que decidan una parte de España, en el País Vasco y en Cataluña, que tienen partidos nacionalistas, que tienen partidos independentistas, pero que van a ser y van a tener, como no han tenido nunca, peso en la política española. ¿Como consecuencia de qué? De que se ha roto el tráfico entre bloques. O sea, el único tráfico entre bloques que hoy puede votar a la extrema izquierda y mañana a la extrema derecha no es un tráfico ideológico. Obviamente, ¿no? Luego, el tráfico en España ya no se mueve en función no de los proyectos colectivos, ni siquiera de los individuales. ¿Qué es mejor para mí? Voy a votar a este porque me va a bajar los impuestos. Ni siquiera eso. Sencillamente porque voto contra algo. No espero nada de aquel al que voto. Fijaros lo duro y complicado que significa votar a alguien sin esperar nada de él. Simplemente que rompa el modelo, que rompa el sistema y que rompa el tablero. Por eso yo alguna vez he defendido la necesidad de la izquierda en el mundo de recuperar una nueva fraternidad. Una nueva fraternidad. Una nueva fraternidad que tiene que ser una fraternidad entre personas, pero tiene que ser una fraternidad con el ambiente en el que vivimos, con el mundo en el que vivimos, con la sociedad en la que vivimos, con el planeta, con los diferentes, con los negros, con los blancos, con los de un lugar del mundo, con los de otro lugar del mundo. La nueva fraternidad. Y esa nueva fraternidad solo la puede plantear, o solo se puede plantear desde posiciones de progreso. Porque las posiciones reaccionarias van a ir por el camino absolutamente contrario, que es abrir y levantar los muros. Cuantos más muros, mejor. Cuanto más trincheras, mejor. Cuanto más paredes, mejor. Porque es ahí, en esos espacios, donde uno se hace fuerte, donde determinada parte de la política se hace fuerte. Detrás de las paredes, detrás de los muros, detrás de las piedras. Y uno va y analiza y ve cómo cada uno en el telediario utiliza los barrios. Aquellos barrios donde antes se le iba a plantear a la gente, un proyecto del que ellos iban a formar parte, una parte fundamental para transformar un país en un gran país, ahora se están convirtiendo en barrios donde la disputa es meramente coyuntural, donde nadie los mira como ciudadanos, los miran como individuos, como números, como exclusivos votantes, no como gente capaz de formar parte de un todo que construya una sociedad mejor, una sociedad más libre y una sociedad más justa. Yo os confieso,
el mal cuerpo que se me pone cuando oigo utilizar de manera tan burda la palabra libertad, porque me acuerdo de la Revolución Francesa. Y el hombre libre en el que yo creo, no era el que puede hacer lo que le da la gana, no es el que puede hacer lo que le da la gana, es el que sabe que su libertad acaba donde empieza la del de al lado. Y la libertad del de al lado acaba donde empieza la tuya. Y juntos tenemos que construir los espacios donde tú y yo nos podamos sentir libres, los dos, no tú y yo no. Y eso se llama política, eso se llama instituciones, eso se llaman leyes, eso se llama convivencia, eso se llaman elecciones, donde decidimos cómo tú y yo podemos sentirnos libres, sabiendo que los límites de tu libertad están en la mía y los límites de mi libertad están en la tuya. Nunca en la vida se puede utilizar la libertad contra otros. Nunca en la vida se puede utilizar la libertad frente a terceros, porque entonces no es libertad, es otra cosa. Entonces deja de ser libertad para ser otra cosa. Y esto, compañeros, le da sentido a nuestra organización, le da sentido a nuestra historia, le da sentido a nuestras vidas, le da sentido a nuestra dedicación. Pues sí, evidentemente que sí. Y sobre todo le da sentido a los que hicieron que hoy nosotros podamos estar aquí. De los que yo quiero, o a los que yo quiero recordar para terminar. Esos todos todavía que nadie sabe dónde están. Amigos y amigas, que algunos murieron por defender las cosas que hoy estoy yo diciendo aquí. Nada más, muchas gracias. No se trata de traer el pasado al presente, se trata de llevar el presente al pasado para recordarlo como debe ser. Se trata de utilizar los enormes instrumentos que la democracia nos da para ser capaces de hacer compatible el que podamos mirar juntos hacia el futuro e intentemos reparar juntos lo que significó y representó también ese pasado. Lo que hoy se ha conseguido en Minaterría, esos 48 cuerpos que serán enterrados con esa decencia que nunca tuvieron que haber muerto, pues que sirvan de homenaje para todos los que en muchos lugares, desgraciadamente de nuestro país, todavía siguen tirados lo que es en las cunetas. Segunda quincena de agosto del 36. Los falangistas del pueblo ya tienen confeccionada la lista que los golpistas habían exigido. José Máximo Mejía Santos, 42 años. Gumersindo Nicasio Baños Agudo, 58 años. Eugenio Nevada Zapata, 20 y pocos años. Obrero agrícola, soltero. Manuel Carrasco Pitarra. Manuel González Mejía, 54 años. Obrero agrícola. Y José Remedio Calvo Rodríguez, municipal. Nadie, absolutamente, ni alguien por ser presidente de la Casa del Pueblo o ser alcalde de su pueblo que está luchando por lo mejor y por su gente, merece ser asesinado. Que la gente quiera recuperar a esos seres queridos, que no hicieron nada, ninguno de los dos, sino simplemente tener unas ideas, y en aquel momento estaba legalizada y era posible tener las ideas propias, creo que no molestaría a nadie. Que nunca podremos olvidar, porque al final es nuestra memoria, esta es nuestra libertad, esta es nuestra paz, la que hoy consigue y la que tienen lo que es la familia. Sepan que España lloró, pero que hubo una generación que lloró por los que lloraron.